Bienvenidos al curso de análisis matemático. En esta ocasión vamos a desarrollar el sexto video dedicado al tema de sucesiones y series de funciones. Y en este video nos vamos a centrar en el estudio de la convergencia de series. Vamos a estudiar entonces la convergencia uniforme de series de funciones. ¿Ok? Ese es el tema de este video. Primero comencemos estableciendo entonces qué significa que una serie de funciones converja uniformemente. Y esa es la primera definición. La definición sería la siguiente. Diremos que una serie, que en este caso, permítame escribirlo así, que una serie de funciones, pongámosle que la serie arranque desde 1, desde n igual a 1 hasta infinito, una serie de funciones converge uniformemente. Acuérdense que siempre la hipótesis es que previamente nosotros tenemos una familia Fn de funciones definidas de en un dominio común en R. Supongan que n es mayor o igual que 1. Y bueno, a estas Fn podemos pedirle hipótesis, podemos pedirle condiciones. Podemos en principio pedir que las Fn sean acotadas, ¿no? Como condición mínima. Pero siempre aquí uno empieza a lo mejor a refinar estas condiciones y posteriormente vamos a pedir que las funciones sean acotadas, continuas, derivables, etc. Pero bueno, en general, diremos que una familia de funciones, todas ellas con un dominio común, converge uniformemente si el límite de las sumas parciales converge uniformemente. Es decir, si la sucesión, vamos a llamarla Sn, ¿verdad? Para n desde 1 hasta infinito, S mayúscula, n mayúscula, donde nosotros Sn no es otra cosa que F1 más F2 más Fn, si esta sucesión de funciones converge uniformemente. ¿Y qué significa que la sucesión de sumas parciales converja uniformemente? Eso significa que el límite, cuando n mayúscula ahora tiende a infinito, de la norma de Sn menos, por ejemplo, f, la norma infinito sea igual a 0. Repito otra vez para hacer énfasis, nosotros decimos que si la sucesión de sumas parciales converge uniformemente a una cierta función f, entonces nosotros vamos a obtener que la serie de funciones converge uniformemente y ese valor uniforme converge uniformemente a una cierta función f. ¿Ok? Y podremos escribir eso así, que toda esta serie, la suma de toda esta serie es igual a una cierta función f. ¿Ok? A un cierto valor. Entonces, ¿cómo vamos a establecer eso? ¿Cómo estudiar la convergencia uniforme de una serie? Bueno, hay un teorema muy poderoso, muy útil, va a ser muy útil en lo sucesivo, y el teorema es un teorema que se le debe a Carl Weierstrass. Es un apellido un poco difícil para mí. Aquí va. Y el teorema nos dice lo siguiente: sea una sucesión Fn, ¿ok? Desde n igual a 1 hasta infinito, una sucesión de funciones continuas. Vamos a pedir que cada una de estas sucesiones sea continua. Y vamos a suponer que tenemos una colección o una sucesión a su n desde n igual a 1 hasta infinito de valores reales. Es decir, una sucesión real de números, de valores. Vamos a suponer, este teorema nos dice que nosotros vamos a partir que esta sucesión
me define una serie, supongamos que la sucesión en cuestión, la sucesión me define una serie que es convergente. Supongamos que la serie numérica converge. Y además vamos a suponer que las normas de las normas de cada función fn están acotadas por los valores a su n. Esto es cierto para todo n. Entonces, bajo todas estas condiciones, el teorema nos va a permitir concluir que la serie de funciones para n mayor o igual que 1 converge uniformemente. ¿Ok? Uniformemente. Este es un teorema poderosísimo que va a simplificar el análisis de la convergencia uniforme de una sucesión de funciones, en este caso de una serie de funciones. Y es un teorema muy sencillo y la demostración corre de la siguiente manera. La demostración la vamos a realizar y formalmente sería así. Demostración. Primero, observamos, supongamos que n sea mayor que m, ¿ok? Y el otro caso, m mayor que n, se lo dejo a ustedes para que lo analicen. Entonces, sin pérdida de generalidad, supongamos que n es mayor que m, y entonces observamos esto, ¿no? Cuando nosotros miramos las sumas, las diferencias de las sumas parciales, esto no es otra cosa que, lo escribo aquí abajo, fm más 1 menos, y así sucesivamente hasta llegar a fn, ¿ok? Y esto, por desigualdad triangular, va a ser menor o igual que la suma de cada una de ellas, o sea, fm más 1 más, y así hasta llegar, más la norma fn con respecto a la norma del supremo de la función fn, ¿ok? Tenemos estas desigualdades, pero por la hipótesis del teorema, cada una de estas va a estar acotada por estas cantidades, a su m más 1, más sucesivamente hasta llegar a su n. Ahora, ¿qué ocurre acá? Ocurre, o va a ocurrir, que como la serie numérica es convergente, estas cantidades de aquí son cantidades de Cauchy. O sea, como esta serie es convergente, estas cantidades que están aquí representan las diferencias de las sumas parciales asociadas a los valores numéricos de esta serie. Esto, permítanme llamarlo así, esto es C sub AM menos C sub AN. O sea, esta diferencia, esto que está aquí, estas sumas, son las diferencias de las sumas parciales, repito, de esta serie que está acá, de esta serie numérica. Y eso significa que, acuérdense que en R se cumple la condición de Cauchy, y entonces se puede decir lo siguiente, permítanme escribirlo de esta manera, que dado, luego, para enfocar mejor acá para que ustedes puedan leer, luego, dado epsilon mayor que 0, hay un parámetro n sub epsilon tal que se cumple lo siguiente, que la suma, la cola de la serie, en este caso la cola de la serie numérica, es menor que epsilon. Y esto implica, repito, que estos parámetros, que estos valores a su m más 1 más más a su n va a ser menor que epsilon si n y m son mayores o iguales que n sub e. Y esto implica entonces que la serie, o sea, que la sucesión de sumas parciales, Sn,
es fuertemente Cauchy. Ahora cuando pongo Sn me refiero a la sucesión de sumas parciales referentes a las sumas de las series de funciones. Esta serie, estas sumas parciales, esta sucesión de sumas parciales es fuertemente Cauchy. Y como son fuertemente Cauchy, entonces podemos concluir que esta serie converge, esta serie de funciones converge uniformemente. Permítanme enfocar un poquito acá, uniformemente. Entonces, con esto cerraríamos la demostración de este teorema, que es muy poderoso y que nos va a ser muy útil en muchas otras aplicaciones. ¿Ok? Lo importante, sobre todo en el tema de series de potencia. Fíjense, algunas aplicaciones de esto son las siguientes. Un primer teorema que me gustaría mostrarles es el siguiente. Si yo tengo una familia de funciones, Fn, ¿ok? N igual a 1 hasta infinito, integrables. Ahora fíjense cómo cambiamos la hipótesis. Vamos a pedir que cada una de ellas sean integrables en el sentido de Riemann, ¿ok? Y convergen. Vamos a suponer que convergen uniformemente. Vamos a pedir que se converja y converge uniformemente a una cierta función f vamos a suponer que estamos trabajando en un intervalo AB cerrado, ¿ok? Entonces, vamos a observar que las funciones fn mayúsculas, vamos a llamarlas fn sub x, definidas como la integral desde a hasta x de fn minúscula de t de t, vamos a concluir que esta familia de funciones, permítanme escribirlo por acá, converge nuevamente uniformemente, ¿a quién? ¿Cuál va a ser el candidato? Bueno, a la función que vamos a volver a llamar f mayúscula, que no va a ser otra cosa que la integral desde a hasta x de f de t de t. Este teorema va a ser, rápido gracias a la convergencia uniforme, gracias a la hipótesis de convergencia uniforme. Y lo que nos está diciendo este teorema es que si ustedes tienen una familia de funciones integrables, ¿verdad? Si ustedes tienen una familia de funciones integrables que converge a una cierta f, y permítanme escribirlo así, si el límite cuando n tiende a infinito de fn es igual a f, pero ojo, uniformemente, aquí convergencia uniforme, yo cuando tome integral acá, esto es de manera muy grosera, por favor, muy coloquial. Cuando yo tome, por ejemplo, integral acá de a hasta x, y pues yo voy a poder hacer esto, la convergencia uniforme me va a permitir hacer esto, intercambiar límite con integral, y obviamente esto va a tener que converger a la integral de la f pequeña. Eso es lo que me está diciendo ese teorema en términos prácticos. No siempre eso se puede hacer. Eso solo se va a poder hacer en el intercambio de dos límites. En este caso, el límite que me genera la convergencia de la función y el límite de las integrales lo puedo hacer solo cuando estoy trabajando bajo la hipótesis de convergencia uniforme. Entonces la demostración de esto es la siguiente, ¿no? Sea epsilon mayor que 0, escogemos por hipótesis un valor n sub 0, tal que la norma del supremo de fn menos f sea menor que epsilon entre, en este caso como siempre, b menos a, si n es mayor o igual que dicho n0. Es decir, por hipótesis, como fn converge a f uniformemente, dado epsilon, yo puedo garantizar que existe un n0 para el cual esta desigualdad se cumple siempre y cuando
tengamos esta condición de acá. ¿Ok? Eso lo guardamos un momentico, lo mantenemos en mente. Y ahora yo quiero verificar que Fn converge a F. Entonces, para verificar que Fn converge a F, yo tomo, si yo considero n mayor que dicho n0, ¿verdad? Si yo ahora no voy a tomar cualquier parámetro, sino si yo pido esta condición, ahora si n es mayor que n0, necesitamos estimar cuánto vale esta diferencia, cuánto vale esto, cuánto vale la norma de Fn menos F, en este caso la mayúscula. Esto por definición no es otra cosa que el supremo para, en este caso, los x en el intervalo AB. ¿De qué cosa? De la integral desde a hasta x de permítanme acá colocar un módulo grandote y aquí vamos a escribir Fn de t menos f de t de t. Vamos a escribirlo así. Y esto de acá ahora puedo usar que el módulo de la integral es menor o igual que la integral del módulo. Aquí puedo hacer entonces ahora menor o igual. Y esto lo quitamos de aquí. Esto lo quitamos de aquí y lo ponemos aquí adentro. Acá y acá. Ponemos el módulo adentro. ¿Ok? Entonces tenemos esta desigualdad. Recuerden, siempre bajo la hipótesis que n, esto es si n es mayor o igual que n0. Y entonces, ahora, esto que está aquí, obviamente, lo que está dentro, fíjense que lo que está dentro, cada uno de estos factores está acotado. Por un momento, olvídense de este supremo. Disculpen, tropecé la cámara. Disculpen, olvídense de este supremo. Cada uno de estos factores que está dentro está acotado por esta cantidad, Fn menos F. En consecuencia, toda esta cantidad que está aquí va a ser menor o igual que esto. Lo voy a poner así. El supremo de esto que está acá. Fn menos F. ¿Ok? Infinito por la integral de hasta x de t. Lo estoy escribiendo así con toda la mala intención del mundo. Y ahora, obviamente, esto da la longitud del intervalo, o sea que esto da esto. Ustedes pueden poner así, por x menos a. Y ahora sí, como estoy bajo esta condición de que n es mayor que n0, habíamos dicho que esta cantidad que está acá es más pequeña que epsilon por b menos a. ¿Ok? Pero si yo entonces acoto esto así, aquí ahora me va a quedar epsilon entre b menos a, y asociando estos dos factores, este de acá con este de acá, esto es más pequeño que 1, y esto es cierto para cualquier x. En consecuencia, toda esta cantidad que está aquí va a estar acotada por epsilon. ¿Ok? Y con esto estoy concluyendo entonces, esto va a implicar que el límite cuando n tiende a infinito de Fn va a ser igual a f uniformemente. Aquí, perdón, aquí se borró, esto es importante, norma infinito. Uniformemente. ¿Ok? Entonces, bueno, está listo. Ya con esto tenemos demostrado el resultado de este teorema. Y con esto también vamos a cerrar este video.